a la orilla de la debacle, a la orilla de tantas cosas o de diversas situaciones, a la orilla de una muerte pronosticada por los médicos, a la orilla de un diagnóstico fatal, a la orilla de romperse mi matrimonio, a la orilla de quebrar mi empresa, a la orilla de que me echen del trabajo o a la orilla de llegar a fin de mes y no tener dinero para pagar, llámese hipoteca o llámese alquiler. Pero a la orilla de tantas cosas podemos estar. Y yo sé que es para alguien esta palabra esta mañana. Estás a la orilla, pero el Señor espera muchas veces que estemos a la orilla para darnos una palabra y para decirnos: boga mar adentro, no te quedes a la orilla, entra en las profundidades de Dios. No sé si es tu caso, creo que es Dios que está hablando. Me estaba diciendo Rosa que hay hoy 330 personas en este lugar, y dentro de esas 300 personas seguramente hay alguien que está a la orilla, o hay dos, o hay tres, o habemos varios que estamos a la orilla, pero gracias a Dios que Jesús está pasando por aquí. Aleluya, tenemos que oír su voz, y su voz nos dice: boga mar adentro, no te quedes a la orilla, porque a la orilla te puedes caer, pero en las profundidades de Dios vas a navegar para la gloria de Dios. Y vas a depender de Dios, no de tus capacidades, ni de tus sabiduría, ni de tus talentos, sino de la gracia y de la misericordia de Dios. Estuvimos esgrimiendo estos días de que cuando Jesús les dice a los discípulos: boga mar adentro, esto te lo has perdido, Marcelo, pero te hago un resumen. Boga mar adentro, lo previo al boga mar adentro es que Jesús le pide la barca y se pone a predicar. ¿Qué predicaría Jesús para que Pedro el derrumbado, Pedro el quebrado, Pedro el fracasado, Pedro el que está a punto de caérsele todo junto con él mismo, comiencen a cambiarle las cosas? Y las cosas primero cambian adentro y después se manifiestan afuera. Alabado sea Dios. El otro día nos habló el predicador español, Javier, y dice que Gedeón, la orden que Dios le dio a Gedeón era que llevara teas ardiendo adentro o con fuego adentro. Alabado sea Dios. Me bendijo esa palabra, campeón, me bendijo. Aleluya. Ya era hora que se levanten predicadores españoles para la gloria de Dios. Aleluya. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. El otro día, si me permite, el otro día estuve en el altar de Máxima, allí en La Morera, y estuvo nuestro hermano Alejandro Sanz. ¿Lo conocen, no, Alejandro Sanz? El marido de Máxima, no el que canta Corazón Partido, porque a usted se le viene... Ya, como lo conozco, Bueno, estuvo compartiendo la palabra Alejandro Sanz, español de pura cepa, y bendito sea Dios, salí bendecido. Y nos va a compartir un viernes, porque él tiene una situación difícil con el trabajo, pero estamos haciendo maravilla a fin de que un viernes pueda estar con nosotros y compartirnos la palabra.
Y yo salí de ese lugar, les aseguro, yo salí de ese lugar diciendo, gracias por España, gracias por los españoles, alabado sea Dios, alabado sea Dios, bendito sea Dios. Dios está levantando hombres y mujeres españolas, españoles para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están orando por España? También va a levantar franceses, pero bueno, estamos en España, bendito sea Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, la pregunta era, Marcel, ¿qué habrá predicado el Señor Jesús que le hizo arder algo adentro a Pedro? Algo adentro. Y el Señor le dice, Pedro, boga mar adentro. Vale, voy a echar la barca para adentro. Y después le dice, tira la red a la derecha. Y ahí es donde estriba la palabra. Señor, hemos trabajado toda la noche, no hemos sacado ni una mojarreta. Pero ni un pescado, ni un pez distraído se enredó. Porque puede haber un pez distraído, pero no, estaban todos huyendo. Hemos trabajado toda la noche, pero en tu palabra, en esa que has estado predicando y que ha empezado a arder aquí adentro, en esa palabra echo la red. Y dice que echó la red y la sacó llena de peces. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. La palabra de Dios es poderosa en sí misma. La palabra de Dios es poderosa en sí misma. Ahora la palabra de Dios tiene dos tiempos. Ustedes saben que el tiempo medido desde lo natural se llama crono, perdón, y en el tiempo de Dios se llama Cairo, que es el tiempo de Dios. Pues la palabra también tiene su tiempo. Uno es el tiempo logo, que es la palabra naturalmente, que es una Biblia que para nosotros es la palabra de Dios, pero para otros es un libro más. Esa es la palabra logo. Y nosotros muchas veces la leemos y no entendemos lo que leemos. ¿Sabe por qué no entendemos? Porque estamos en el logo. Pero de repente se enciende la rema. La rema es la revelación. Y ojo, la rema es cuando Dios nos revela su palabra. No la letra, sino su palabra, lo que nos quiere decir, lo que nos está hablando. Amén. Entonces, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, pero si yo a esto lo he leído 20 veces y no me ha dicho nada, y ahora la leo y me doy cuenta de lo que Dios está diciendo. ¿Sabe lo que pasa? Es la rema, la revelación de Dios que le ha llegado a nuestro corazón. Y eso no llega por actitudes o por virtud humana, sino que es Dios que se revela al corazón del hombre. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Si es para Dios, apláudale a Jesucristo esta preciosa mañana. Miren, en la historia, la muerte de Jesús o la persona de Jesucristo, para muchos es una persona más. Uno más que murió a manos de romanos y crucificado. Pero para nosotros es el Hijo de Dios. Yo les compartía el domingo pasado en la clase. En la clase estamos viendo la persona de Cristo precisamente. Y en Éxodo, en Éxodo, cuando está por salir el pueblo, el Señor le da un mandamiento.
y le dice, mire, antes de salir, lo que van a hacer, van a buscar un cordero, lo van a matar, van a comérselo dentro de su casa, todo, y con la sangre van a pintar los dinteles de la puerta y los postes. Esta noche, les dijo el Señor, le dio la instrucción, pasará el ángel de la muerte matando a todos los primogénitos, pero cuando vea la sangre va a pasar de largo. ¿Qué es esto? ¿Qué es el mensaje? Allá en Éxodo, cuando el pueblo estaba en Egipto, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es precisamente eso. Dice que el cordero tenía que ser un cordero sin tacha, un cordero perfecto. Me perdona, pero es que estoy sudando. Tenía que ser un cordero perfecto. Entonces, esto nunca lo hago, pero hoy me voy a tomar la libertad de hacerlo. Tenía que ser un cordero perfecto. ¿Qué nos estaba diciendo? Que en la historia iba a venir un cordero perfecto. Amén. Y ese cordero no iba a ser un cordero de 4 patas y cuerno y lana, sino que iba a ser el cordero de Dios. Amén. El apóstol Juan, el evangelista lo sabía, había leído el Antiguo Testamento, conocía la historia de Israel, y un día andaba predicando el evangelio y bautizando, y de repente mira y dice, señores, miren lo que está ocurriendo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí ese Cordero. Apláudale al Cordero de Dios. Apláudale bien fuerte. Él es digno de toda la gloria. Él es digno de todos los aplausos. Él es digno. Gloria a Dios. Ahora, eso no se puede entender naturalmente. Entonces, la gente, de hecho, cuando se crucificó a Jesús, había uno a la izquierda, otro a la derecha, y uno le dice, oye tú, le dice a Jesús, oye tú, se lo estoy parafraseando, oye tú, ¿no era que tirabas el templo y en 3 días lo recuperabas, lo volvías a hacer? Pues si salvaste a tanto, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y el otro le dice, cállate, hombre. Se lo estoy traduciendo al español, cállate, hombre. Ni aún en una situación tan grave como la que estamos, temes a Dios. Y le dice, girándose a Jesús, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice esas preciosas palabras. Esta noche estarás conmigo en el paraíso. De cierto, o mañana, no recuerdo muy bien, mañana estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que es el hombre con más fe en la tierra, porque Jesucristo estaba en la hora más baja, más cruel, más difícil, para creerle menos que nunca. Y sin embargo, hubo alguien que le creyó. Como aquí habemos varios que le creemos. Amén. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Gloria a Dios, me gusta el Evangelio. Hay poder en el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Locura, dice el apóstol, locura para los que se pierden. Los que se pierden dicen que están locos. Estos latinos están locos. Y encima hay unos españoles que también. Gloria a Dios. Bendita locura, dice el apóstol. Bendita locura. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿A qué hora empecé? Me va a pasar la de Daniel el viernes. Logo es la palabra dicha y o entendida o escrita normal para describir la mente de Dios
Usted puede conocer lo que Dios piensa, siente o quiere a través de su palabra, que es en el estado en que se encuentra la palabra, en el estado natural. Mucha gente sabe lo que Dios quiere, pero en su estado natural. Dios no quiere que mate, Dios no quiere que robe, Dios no quiere que me drogue, pero no decide cambiar nada. Nada le lleva a cambiar, ni de vida ni de actitud, ante Él o ante la vida misma. Pero lo saben de una manera natural o de una manera general. Si acaso llegan a comportarse bien en algún aspecto es porque les es beneficioso, pero no por temor, reverencia o revelación de Dios. Nosotros procuramos cambiar porque sabemos que a Dios le duele nuestro comportamiento ajenos a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los que creen en Dios, la Biblia habla de que hasta los demonios creen en Dios y también tiemblan. Entonces, fíjense lo que es la parte natural. Hasta los demonios creen en Dios y dice que tiemblan. Pero creer en Dios no quiere decir aceptar su sacrificio vicario y recibirlo como su Salvador personal. Recibir a Cristo como su Salvador personal. No, si creo en Dios, Dios existe, pero nada más. Santiago 2:19 dice esto, que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero más de ahí no pasa, solo creen. Pero hay gente, como nosotros los cristianos, que no solo creemos, sino que Dios, diga conmigo, sino que Dios se nos ha revelado. Diga conmigo, Dios se me ha revelado. A ver, dile a que está a tu lado, Dios se me ha revelado a mi vida. Dios se ha revelado a mi vida. Dile a que está a tu lado, yo estoy aquí porque Dios se ha revelado a mi vida. Ahora míralo a los ojos y dile, no estoy loco. Hago locuras, porque hago locuras. Hago locuras, pero no estoy loco. Estoy aquí. Y dile así en voz baja, con esto latino. Estoy aquí con esto latino. Porque Dios se me ha revelado. Porque Dios se ha revelado a mi vida. Alabado sea Dios. Porque tengo a Dios en mi corazón. Bendito sea Dios. ¡Aleluya! La rema es la palabra de Dios revelada. Ejemplo, la mayoría del mundo conoce el hecho histórico de que Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Hay alguien aquí que no sepa que Cristo murió en la cruz del Calvario? Todo el mundo lo sabe. ¿Sí? Lo doy por hecho. Pero eso es solo un hecho histórico para algunos. Sí, sabemos que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero es un hecho histórico nada más. Pero para nosotros los cristianos es el medio que Dios usó para salvarnos. Para la mayoría en el mundo, su sangre, la sangre derramada en la cruz del Calvario, fue derramada como la de cualquier ser humano. Pero para nosotros, esa sangre tiene poder para limpiarnos de nuestro pecado. Esa sangre es tan valiosa que con ella nos ha redimido, nos ha comprado y nos ha libertado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Bueno, sangró, sí. Hay gente que sí, sangró, ya está, murió. Bueno, la sangre, pero para nosotros la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Dice una vieja canción, la sangre de Cristo jamás perderá poder.
Diga conmigo, la sangre de Cristo jamás perderá poder. Dígalo de nuevo, jamás perderá poder. Aleluya. Jamás perderá poder. Aunque esté en las cumbres más altas, la sangre de Cristo llega allí. Y aunque esté en el valle más profundo, la sangre de Cristo llega allí. Jamás perderá poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto solo ocurre, es decir, el darse cuenta que la sangre de Cristo tiene poder, que Cristo no es un profeta más, no es un ser humano más, sino que es el Hijo de Dios. Solo ocurre por revelación. Hola, solo ocurre por revelación. Solo ocurre cuando Dios se revela a nuestras vidas. La rema es la posibilidad de la práctica de la palabra de Dios. Usted no puede ir a todos los días al río Ebro y decir: piso las aguas y las aguas se dividirán. ¿Hola? ¿Ustedes se acuerdan el año pasado? Pisa las aguas y el mar se abrirá. Fue una palabra que Dios le dio a Josué y a los sacerdotes del pueblo de Israel para que pasaran el Jordán. Y de hecho, el mar se abrió. Eso es un hecho milagroso. Eso es el milagro de Dios. Pero tuvo que revelarse a Josué, bien digo. Es decir, es la revelación. Pero es la revelación para el milagro de Dios. Pero no puede usted cada día decir: bueno, ahora yo voy y piso el agua y el Ebro se abre. ¿Me está entendiendo? Porque la revelación es puntual y es para hechos puntuales. Y ojo, amén. Entonces, cuando los egipcios los perseguían y no había otra salida, entonces fue que dijo: pisa el agua y el mar se abrirá. Entonces pisaron el agua y el mar se abrió. Pero si tú vas mañana y pisas el Ebro y se abre, gloria a Dios, te felicito. Su milagro de Dios puede ocurrir. Pero a la vuelta te vas a tener que quedar al otro lado. Y a lo mejor pisas ahí y no se abre. Entonces te va a decir: ¿ha fallado la palabra? No, lo que te está queriendo decir Dios es: da la vuelta y pasa por el puente, que hay un puente precioso. ¿Me entiende? Que la revelación es para hechos puntuales, para situaciones extraordinarias, porque tenemos un Dios extraordinario. Aleluya, tenemos un Dios milagroso. El milagro de Dios se desata sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, la palabra de Dios está ahí, pero no siempre se revela, o no siempre Dios nos la revela. Entonces nosotros estamos parados en el logo, estamos viviendo en el tiempo logo, pero no en la rema. Pero hay un momento que se suelta la rema a nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que la iglesia siempre debe estar atenta. Porque a lo mejor usted escucha al predicador durante 45 minutos y no pasa nada, pero en un segundo soltó una palabra y usted dice: esta palabra es la revelación de Dios para mi vida. Amén.
y puede cambiar su destino, y de hecho cambia su destino, cambia nuestras vidas, aleluya. La revelación de Dios cambia nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora usted tiene que venir con hambre y sed de la palabra. Claro, ¿cómo no va a tener hambre y sed el apóstol Pedro si estaba al borde del fracaso? Si estaba arruinado, amargado, a punto de quebrar. ¿Cuántos sabemos en este estado? Pero Dios tiene una palabra para nuestras vidas y nos ha levantado. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya parecía que caíamos al vacío, pero sin embargo la poderosa mano de Dios soltó una palabra a Dios a través de alguien y nos rescató. Aleluya, gloria a Dios. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo el auditorio? Apláudale a la palabra de Dios, apláudale a la revelación de Dios. Dile a que está a tu lado, tienes que andar por revelación. A ver, díselo, tienes que andar por revelación. Dile a que está a tu lado, Dios se ha revelado en mi vida. Ahora dile a que está a tu lado, Dios se quiere revelar a tu vida. Amén. Ahora denle un aplauso al que se quiere revelar. Histórico. Vamos a otro hecho histórico. Algo que cambió a Europa, que sacudió a Europa. Fue lo que hoy llamamos la Reforma. Tiempo de la Reforma. La Reforma estuvo liderada, básicamente, digo básicamente porque intervinieron muchos líderes, pero uno de los líderes más destacados fue Lutero, ¿sí? ¿Alguien oyó hablar de Lutero? Bueno, Lutero era un sacerdote católico. ¿Sabía usted? Era un sacerdote católico. Y el hombre iba y se hacía y rezaba a los santos y hacía sacrificio y tenía una misa detrás de otra, pero sin embargo no había paz en su corazón. No podía encontrar la paz. Él sabía en su interior que algo estaba mal y que si moría se iba al infierno. Él le llamaba directamente los demonios que llevo dentro. Y era un sinvivir para él. Entonces había que todavía lo sigue habiendo, cuando Roma destruyó el templo de Jerusalén y tomó y destruyó prácticamente Israel, que desapareció después como nación. Se trajeron algunos elementos de allí para exponerlo en la catedral o en varias catedrales de Roma. Entonces, esto le llamaban la gracia o el poder de las reliquias. Entonces, lo que decían los católicos es que si tú ibas y visitabas una reliquia previo pago, hombre, faltaba más, previo pago, te iban a sacar, si visitaban una reliquia, te iban a perdonar varios años del purgatorio. Esa era la idea de la religión. La religión siempre se basa en el dinero y en la extorsión. Así que si hay algún evangélico o algún evangelio que se basa en la manipulación, en la presión sobre el dinero, ese no es el evangelio de Jesucristo. Cada uno tiene que dar conforme ha propuesto en su corazón, y también están la ofrenda y los diezmos, pero a nadie se lo tiene que extorsionar y presionar para que ponga los diezmos. Usted es libre de ponerlo, usted es libre de ofrendar, pero seguro que si recibió a Cristo en su corazón, está deseoso de ofrendar, de traerle a Dios lo que es de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿O aquí se le presiona? Apláudale a la palabra.
o aquí se le presiona. Fíjese, yo no sé, Ana, cuántos años llevo sin predicar los diezmos. No predico los diezmos. Lo enseño, pero no predico. Porque no quiero caer en la presión sobre la iglesia. No predico que tienes que dejar de fumar. Pastor, usted tiene que ser más duro. Usted es blando, porque no predica contra el cigarro. Pastor, usted tiene que ser más duro, porque tiene que predicar contra el adulterio, la fornicación y no sé cuántas cosas más. Pero es que no se trata, mi hermano, de una presión para que usted deje de hacer o deje de cometer pecado. Se trata de que Dios se revele a su vida y diga, tengo que dejarlo. Apláudale a Jesús. Por lo tanto, yo predico a Jesucristo. Apláudale bien fuerte. Yo predico a Jesucristo. Yo predico a Jesucristo. Aleluya. Si no, tengo que poner el móvil en marcha y seguirlo al Alfredito. ¿Está el Alfredito aquí? Y seguirlo al Alfredito. A ver, el Alfredito. Y le llamo a Marcelo. Marcelo, tengo que ir a comer. ¿Puedes seguir tú al Alfredo ahora con el móvil? A ver si peca. No. Nos hemos equivocado de evangelio. El evangelio es que Dios se revele a nuestra vida. Y cuando Dios se revela en nuestra vida, gloria a Dios, caemos, tropezamos, 7 veces caerá el justo, pero de ahí se levantará o lo levantará el Señor. Aleluya, gloria a Dios. La gracia de Dios está sobre la iglesia. Amén. Sí, apláudale la palabra. Mire, al final, me estaba olvidando. Mire, le voy a leer lo que cuenta Lutero. Solo cuando estudió las epístolas, Lutero comenzó a comprender el verdadero significado de la justicia y de la justicia de Dios. Estudiar las epístolas de Pablo y tratar de captar el concepto fue una lucha para él. Algo notable de Martín Lutero es que usaba la Biblia para investigar los aspectos o cada aspecto de su vida que lo atormentaban. Llevó sus preguntas a las cartas de Pablo y a los romanos y a los gálatas. Entre 1515 y 1517, cuando enseñaba estos 2 libros de la Biblia, escuche bien, Lutero comenzó a comprender lo que realmente significaba la justicia de Dios. Cuando leyó en Romanos 5.1, ¿alguien sabe lo que dice Romanos 5.1? Justificados, pues, por la fe, diga conmigo, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Justificado cómo? ¿Justificado cómo? Apláudale a la palabra. ¿Justificado cómo? ¡Por la fe! Los justos eran justificados por la fe. Se puso furioso, no podía entender. Ferozmente convencido de lo que debía comprender, investigó el texto griego para encontrar el significado de justicia. La justicia era definida como el estricto cumplimiento de la ley. Eso es justicia. Y una sentencia pronunciada. Como él siempre había pensado, hasta ese punto parecía que el hombre estaba condenado, como siempre lo había pensado. Es decir, si usted lee la palabra, el hombre que peca muere. Y así es. Está separado de la gloria de Dios. Así lo dice la palabra.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Obras? ¿Obras? ¿Obras y más obras? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Traer nuestro dinero y dárselo al pastor para que se compre otra Ranger? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que creer en Dios y recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Pedirle perdón por nuestros pecados y tendremos vida y vida eterna. Aleluya. Fue la definición griega de justificación la que lo hizo libre. Justificación era algo diferente de justicia. Justificación habla de un proceso que se produce mientras la sentencia queda suspendida. La justificación era un proceso por el medio del cual el hombre, escuche bien, el hombre puede ser reclamado, diga conmigo, reclamado por Dios y regenerado. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, ¿qué es lo que está descubriendo Lutero? Lutero, para ser salvo hay que cumplir la ley, pues ya no la has cumplido. Entonces estás sentenciado a muerte y te vas a ir al infierno. Pero hay una buena noticia, Lutero. Dios te está reclamando para justificarte. Entre ese proceso de la sentencia de Dios y la concreción o la práctica de la sentencia, Dios nos ha reclamado para justificarnos, para regenerarnos, para salvarnos y para limpiarnos con su preciosa sangre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Apláudale a la palabra. Ahora podía verlo, dice el escritor. Dios no estaba tratando de condenar, es que esto es precioso, Dios no estaba tratando de condenar al ser humano, sino de regenerarlo y de darle al hombre una nueva oportunidad en la vida. Pero más que nada, Lutero vio que ni siquiera este proceso de regeneración o expectativa de regeneración era lo que hacía al hombre aceptable delante de Dios, sino que era la fe. La fe era un don y es un don de Dios. Por la fe el hombre era justificado. El simple hecho de creer, diga conmigo, el simple hecho de creer en la obra redentora de Jesús ponía la justicia al alcance de la mano del hombre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, yo estoy listo. Lo que se da cuenta Lutero es, yo estoy listo para ser sacrificado, listo para mandarme al infierno cuando muera. Dentro de 10 años, 20, 30 o ahora mismo, yo voy a morir y me voy a ir al infierno. Pero ¿sabe qué? Si yo pongo mi fe en eso que ocurrió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, si yo pongo la fe en Jesucristo, ya la ira de Dios ya no está sobre mí, sino que la gracia y el perdón de Dios es como un manto que me cubre. Aleluya, aleluya. Algo se enciende aquí adentro y tengo una nueva oportunidad. Miren lo que dice Lutero. Precioso, son nombres para realmente leerlo. La fe en la obra de Jesús en la cruz era suficiente. Dios era
y es amigo de la humanidad. La conexión de esta idea sobre la justicia de Dios y el pasaje, diga conmigo, y el pasaje, el justo, diga conmigo, el justo por la fe vivirá. Dígalo de nuevo, el justo por la fe vivirá. Creó una nueva teología, pero no sucedió de la noche a la mañana. Esta revelación, lo dice el escritor, esta revelación, es que no es un asunto natural, es un tema de revelación. Esta revelación fue cobrando fuerza a lo largo de 4 años de estudio y de meditación. Y dijo Lutero, palabras de Lutero, finalmente meditando día y noche, y por la misericordia de Dios, yo comencé a comprender que los justos viven por el don de Dios, es decir, por la fe. Entonces sentí, mire lo que dice, entonces sentí como si hubiera nacido enteramente de nuevo y hubiera entrado al paraíso por las puertas que habían sido abiertas de par en par. Y la iglesia dice, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Esto solamente se entiende por revelación de Dios. Dice que Lutero iba subiendo las escalinatas de rodilla porque había que sacrificarse. Sus rodillas chorreaban en sangre tratando de hacer obras para que agraden a Dios. Y de repente siente aquí adentro una revelación. El justo por la fe vivirá. Diga conmigo, el justo por la fe vivirá. Diga conmigo, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Por la fe en quién? Por la fe en Jesucristo. Aleluya. Aquel sacrificio hecho en la cruz del Calvario no fue un sacrificio normal, fue un sacrificio que cambió la eternidad. Amén. Cambió nuestras vidas y cambió al mundo entero. Hay mucha gente que no le cree, pero hay mucha gente que le creemos. Y la iglesia dice, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Oh, alabado sea Dios. Oh, alabado sea Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Yo le voy a invitar que se ponga de pie allí donde está e incline su rostro y vamos a cantarle al Señor. Aleluya. Gracias.